Entonces, ahora pues seguimos dentro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y le damos el turno de palabra a María José Alonso Moya, que trabaja en la Oficina Española de Cambio Climático y que además pues, es ingeniera agrónoma aquí por la Politécnica de Madrid. Y nada, pues todo tuyo. Estamos viendo la pantalla, pero nos falta compartir entera. Sí, estoy en ello. Nada, nada, tranquila, sin prisa. Eh, Muchísimas gracias a Ruena por haber contado con la Oficina Española de Cambio Climático. Para nosotros la verdad es que es una oportunidad poder estar hoy aquí, bueno, continuar colaborando con vosotros. Y hoy nos habíais pedido que habláramos de la mitigación de las emisiones derivadas de la fertilización. He intentado, dado que el programa es muy completo y ya mi compañero Ramiro ha comentado cómo se calculan las emisiones dentro del inventario de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, y luego Viviana comentará otros detalles también vinculados a la mitigación. Me he centrado en hacer un contexto donde he querido explicaros o me gustaría poder explicaros cuáles son las políticas que marcan a nivel internacional, europeo, y luego cómo aterrizamos eso a nivel nacional, y por qué la importancia de la mitigación de las emisiones en la fertilización. Luego he querido plantearos unas reflexiones para que cada uno de vosotros luego podáis compartir qué opináis al respecto en el debate que se va a generar al final de la jornada de hoy, y he querido finalizar con unas conclusiones que espero que compartáis vosotros también. Como os decía, en este contexto tenemos por una parte a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero también tenemos a CLRTAP, y por otra parte también tenemos el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. A nivel europeo tenemos unos objetivos derivados de estos acuerdos internacionales. En el caso del cambio climático sería el Acuerdo de París. Como os ha mencionado Ramiro, también existen una serie de compromisos en el ámbito de la contaminación atmosférica, pero aquí me he querido centrar en lo que es la mitigación de gases de efecto invernadero, y que para el caso de España pues tenemos unas reducciones asignadas para los sectores difusos, que es donde se encuentra el ámbito agrario y donde se encuentra, como os ha explicado Ramiro anteriormente, lo que sería la fertilización. Por otra parte, no quería dejar de mencionar que, como todos sabéis, el cambio climático es uno de los principales retos a los que nos tenemos que enfrentar últimamente, y que podemos verlo como una amenaza, que también lo es, pero también como una oportunidad para repensar cómo hacemos las cosas. Quería mostraros en este gráfico que veis a la izquierda, son los resultados del EUCRA, que es el análisis de riesgos que ha presentado la Unión Europea, y donde se ve claramente que se necesita una acción urgente en el ámbito de los ecosistemas, donde estaría englobada la agricultura, y en el ámbito de la alimentación. Todo eso, por supuesto, vinculado a otros ámbitos, como puede ser el económico, las infraestructuras y la salud. Todo esto no se puede ver de una manera aislada, sino que lo tenemos que ver de una manera conjunta con lo que Ramiro además mencionaba de los contaminantes atmosféricos, y en concreto el amoníaco, que también tiene una implicación directa sobre la salud de los ciudadanos, por ser generador de ozono, y porque al final está vinculado también con las partículas que tienen un efecto directo sobre nuestra salud y en concreto sobre nuestros pulmones. Pero también debemos tener en cuenta siempre cuáles fueron los objetivos que en el 2015 se acordaron en el Acuerdo de París, que era no aumentar los 2 grados o llegar al 1,5 grados, y como sabéis, pues en esa senda de cumplimiento no vamos muy allá.
que debíamos también trabajar en la adaptación con una financiación garantizada y lograr la neutralidad climática a mediados del siglo. Ahí juega un papel muy importante la mitigación del cambio climático y en concreto, pues si hablamos de la fertilización, todas aquellas medidas que pongamos en marcha para reducir las emisiones, en este caso de gases de efecto invernadero, en el ámbito de la fertilización. ¿Cuál ha sido la respuesta desde España? Por una parte, tenemos una ley de cambio climático de transición energética y una estrategia a largo plazo, acompañada de una estrategia de transición justa y, en concreto, para la mitigación, tenemos un plan integrado de energía y clima a 2030. No podemos dejar de olvidar que, además, debemos acompañar a través de la adaptación al cambio climático. Pues una mitigación insuficiente va a generar que tengamos que adaptarnos más porque los impactos cada vez sean más severos. En esta diapositiva he querido mostraros en el ámbito del PENIEC, del Plan Integrado de Energía y Clima, cuáles han sido los avances y que ahora mismo, en el año 2024, tenemos ya del PENIEC actualizado, que consta de unas 110 medidas con unos avances en transición energética, con unos datos más recientes y unas proyecciones que también las realiza la unidad en la que trabaja Ramiro, con una metodología más robusta, pero que en el caso concreto del sector agrario se han mantenido las mismas medidas del anterior PENIEC. He querido subrayar cuáles están directamente vinculadas al ámbito de la fertilización, aunque es cierto que el fomento de las rotaciones de cultivo de manera indirecta también tiene su vínculo con la fertilización, porque en función de la rotación que uno haga, pues tiene que aplicar más o menos nitrógeno. Por otra parte, tenemos un ajuste del aporte de nitrógeno en las necesidades del cultivo, el cubrimiento de las balsas de purines, que si luego esos purines los vamos a utilizar como fertilizante en las superficies agrícolas, pues también tiene incidencia. Fabricación de compost a partir de la fracción sólida del purín después de una separación sólido-líquido. La reducción del desperdicio alimentario, el fomento del biogás a través del tratamiento por biodigestión de esos deyecciones ganaderas, la utilización de los restos de cultivos leñosos como biomasa y luego ya estarían las vinculadas al sector de los usos de la tierra, cambios de los usos de la tierra y la silvicultura, que conocida por las Islas Luluf, como ha dicho antes también mi compañero Ramiro. Pero que también, si nos vamos al final, a las vinculadas a los suelos agrícolas, tendríamos el fomento de la agricultura de conservación a través de la siembra directa, que si genera una mejora en la estructura de los suelos, pues también puede tener una incidencia sobre que se necesitan unos menores aportes de nitrógeno en los suelos. No quería dejar de mencionar que también en el Plan Nacional de Adaptación tenemos unas 16 medidas para el sector agrario vinculadas directamente a algunas a lo que son los impactos y los riesgos y otras a lo que son los efectos y lo que se está haciendo bueno, pues a nivel normativo y demás. Esto no está directamente relacionado con la fertilización, pero me parece interesante que conocierais que existe si es que no lo conocéis. Y ya centrándonos en lo que es la mitigación de la fertilización, si hablamos de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos, he utilizado el mismo diagrama que os ha presentado antes Ramiro porque me parecía que podía ser más sencillo. Porque creo que cuando hablamos de la mitigación en la fertilización, no solo debemos centrarnos en lo que es la última parte, que es la aplicación de los fertilizantes al suelo, sino que debemos verlo desde el comienzo, desde la fábrica o la industria en la que se está produciendo esos compuestos y todo el proceso hasta que llega al suelo y se incorpora. Y aquí lo que he querido es, en cada uno de esos pasos, plantearos cuáles son las medidas de fertilización que se están llevando a cabo o que se podrían llevar a cabo. En lo que es todo el ámbito industrial, están sometidos al sistema de comercio de derechos de emisión y, por tanto, eso es también una medida de mitigación. Pero además,
Las industrias pueden trabajar en sustituir los combustibles fósiles que estuvieran utilizando por energías renovables, que puede ser la utilización de biomasa, la utilización de energía solar, energía eólica, o incluso la utilización de hidrógeno verde. Si ya pasamos al ámbito del transporte y el almacenaje, pues como os comentaba Ramiro, cada uno de los aspectos que se tienen en cuenta en el inventario y cómo se cuantifican, he intentado ceñirme también a lo que él os ha explicado para que fuera más sencillo, y podemos hablar de una reducción del consumo de combustible, o incluso una sustitución del uso de combustibles fósiles por renovables. Perdón, que veo que hay una errata ortográfica. Lo sustituiré cuando envíe la presentación a Ruena. Y incluso la electrificación de los vehículos que se utilizan. Y en el almacenaje, pues podemos hablar de una utilización de energías renovables en el almacenamiento. Por otra parte, ya si nos centramos en la superficie agrícola, en los cultivos, tenemos que pensar en, si hablamos de la maquinaria que estamos utilizando para la aplicación de esos fertilizantes en el suelo, podemos hablar de una reducción del consumo de combustible, o incluso también de la electrificación de los vehículos que utilicemos. Por otra parte, y lo más importante, es pensar cuál es la cantidad de nitrógeno que necesita nuestro cultivo, de tal manera que tengamos un balance de qué rotación de cultivo tenemos, si estamos hablando de rotaciones de cultivos o si estamos hablando de cultivos leñosos, cuáles son las necesidades de ese cultivo, y nunca aplicar más de lo que el cultivo necesite, que es algo, bueno, pues para los agrónomos que hemos estudiado en la carrera, pero que sabemos que también muchas veces se está aplicando más de las dosis necesarias, ya sea teniendo en cuenta si aplicamos nitrógeno proveniente de fuentes ganaderas, como puede ser el purín, o incluso si aplicamos restos de poda, pues todos esos pequeños aportes de nitrógeno que podamos hacer al cultivo, los tenemos que tener en cuenta. De tal manera que si hacemos esto, el cultivo utilizará ese nitrógeno y no tendremos pérdidas ni que puedan generar una contaminación de las aguas por lixiviación, o que puedan generar una contaminación del aire a través de las emisiones, ya sean de amoníaco o de N2O. Por otra parte, ya no solo es que apliquemos la dosis concreta, sino que lo apliquemos de una manera adecuada y en el momento adecuado. Para eso es importante que tengamos en cuenta las previsiones meteorológicas, que no vaya a producirse una pérdida de ese nitrógeno por escorrentía o por lixiviación, y que por otra parte, pues en algunos casos, si se puede enterrar, se entierre de la manera y en el momento concreto, y que pensemos en que si tenemos distintas posibilidades de fertilizantes pues a nuestra mano, que utilicemos aquellos que tengan menores emisiones. Por otra parte, si estamos hablando de cultivos herbáceos e industriales, que planteemos unas rotaciones que minimicen el uso de nitrógeno. Es decir, que a la hora de diseñar cultivos, si incorporamos leguminosas, incorporamos cultivos con un sistema radicular más profundo, que puedan captar el nitrógeno que vaya a horizontes más profundos en el suelo, pues de esta manera estaremos haciendo un uso más eficiente del nitrógeno. Y por otra parte, como os decía anteriormente, existen determinadas técnicas de manejo del suelo y que además favorecen la adaptación al cambio climático, que pueden mejorar la utilización del nitrógeno por los cultivos y por tanto sea necesaria una menor dosis. En esta diapositiva he querido poneros un pantallazo del IPCC donde se muestran distintas
sistemas productivos, como puede ser la agroecología, la agricultura de conservación, los sistemas integrados, etcétera, y cómo plantean reducir las emisiones y además el secuestro de carbono. He creído que podía ser interesante para vosotros tenerlo y, como ves, en algún caso se plantea una mejora en la eficiencia del uso del nitrógeno y eso son todo mitigación de emisiones. Ya por otra parte, y por comentar lo que hacemos desde la Oficina Española de Cambio Climático, tenemos el registro de huella de carbono, proyectos de absorción y compensación, donde tenemos 3 secciones reguladas mediante un Real Decreto que está siendo modificado ahora mismo. Donde tenemos una sección A, donde las organizaciones, y esto es importante que lo tengáis en cuenta porque luego veremos otra serie de presentaciones en el día de hoy. En el caso del registro del Ministerio se trata de huella de carbono de organización. Estas organizaciones calculan y reducen su huella de carbono, presentan un plan de reducción. Por otra parte, tenemos una sección B que ahora mismo está solo centrada en proyectos forestales que sirvan como sumideros de carbono, pero que estamos trabajando ahora y es lo que veis en la parte inferior derecha en una calculadora para posibles proyectos de sumidero de carbono en cultivos leñosos y con eso aquellas organizaciones que quieren compensar sus emisiones y quieren ser neutras en carbono, adquieren de la sección B, es decir, del registro de sumideros, las toneladas de CO2 que necesiten y pueden obtener el sello que veis de calculo, reduzco y compenso. Las herramientas de apoyo son las que podéis ver aquí. Tenemos una herramienta para las organizaciones, una en concreto para las explotaciones agrícolas, también para los ayuntamientos y estamos trabajando, como os decíamos, en una herramienta para los cultivos leñosos. En este caso es un pantallazo de la herramienta de cálculo para las explotaciones agrarias, la parte de emisiones directas de N2O por los fertilizantes sintéticos, los estiércoles y purines y otros fertilizantes orgánicos. Y bueno, pues aquí os quería mostrar cuáles son las emisiones tipos en resultados absolutos de emisiones en cultivos. Y pasando para daros una idea de cuál sería un informe final utilizando la calculadora del Ministerio para que tuvierais una idea de qué es lo que aparece. Por otra parte, quería mostraros por comunidades autónomas cuáles son el número de huellas y el número de organizaciones que tenemos. Como veis, bueno, pues ahora mismo tendríamos más de 400 huellas dentro del sector de la agricultura, ganadería y silvicultura. Y aquí he querido mostraros un pantallazo de algunas de las organizaciones. Todo esto es público, está en la página web del Ministerio, de las organizaciones que ha presentado su huella de carbono en función del alcance, qué sello tienen. Todo esto lo podéis tener a vuestra disposición. Y ya creo que llegamos a la parte más importante y es que me gustaría plantearos una serie de preguntas para luego para el debate. Y la primera es muy compleja y es ¿qué tipo de sector agrario queremos? Supongo que todos estamos de acuerdo que queremos mantener un sector agrario en España, un sector agrario competitivo y para ello considero que es imprescindible que se conozcan cuáles son las herramientas de mitigación y también, por supuesto, las de adaptación que pueden llevar a cabo nuestros agricultores y ganaderos. Por otra parte, quería plantearos, ¿es posible diseñar nuevas medidas de mitigación para el sector agrario? Y en ese sentido, me gustaría que si conocéis algunas medidas que puedan ser aplicables al sector agrario español, que las pongáis en común, porque muchas veces vemos que en foros internacionales hay otros países que ponen encima de la mesa medidas que pueden ser de aplicación en sus países, pero que cuando las traemos a nuestra situación española, pues a lo mejor generan algún tipo de problema para nuestros agricultores y nuestros ganaderos.
Por otra parte, ¿son posibles medidas que mitigan y fomentan la adaptación? A esas son a las que creo que debemos ir. A aquellas medidas que no solo reducen emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, sino que también fomentan que nos adaptemos a los impactos cada vez mayores del cambio climático. Algo que es imprescindible es cómo podemos acompañar a los agricultores. Todo lo vinculado a cambio climático genera una complejidad adicional a la manera de hacer de nuestros agricultores y ganaderos e incluso a las industrias productoras de fertilizantes. Debemos pensar en que debemos acompañarlos y cuál es la mejor manera de hacerlo. Por otra parte, ¿es el carbon farming la solución? Ya Viviana os va a hablar de este tema, así que bueno, creo que entre todos también debemos pensar y algo que no sé si conocéis, pero que cada vez está más en distintos foros, es el sistema de ETS para el sector agrario. Querría que debatiéramos, ¿es aplicable el sistema ETS Agri en España? Ayer tuve la ocasión de participar en una jornada que organizó Dinamarca, donde explicaba cuál es el planteamiento que ellos tienen. Ellos han logrado un acuerdo a nivel parlamentario y van a poner en marcha un ETS para la agricultura, lo llaman, pero en realidad cuando uno ahonda en lo que plantean es un sistema similar al ETS que ahora tenemos para nuestras industrias. Lo han centrado sobre todo en una tasa de 100 euros para las explotaciones ganaderas. En cambio, para la parte de fertilización, lo que hacen es aplicar una serie de ayudas para que se realicen medidas de mitigación vinculadas a la fertilización. Y por último, ¿qué futura PAC queremos? Es algo ya bastante más amplio, pero bueno, creo que también es interesante que vinculándolo a la mitigación de la fertilización y a la mitigación del cambio climático lo tengamos ahí. Y ya para finalizar las conclusiones, que espero que compartáis conmigo, es que la mitigación de las emisiones derivadas de la fertilización es una de las herramientas importantes dentro de la mitigación del sector agrario, pero no es la única. La optimización en el uso del nitrógeno es una oportunidad para mejorar las cuentas de la explotación y cumplir con los objetivos ambientales en relación tanto al suelo, al agua como al aire. Por lo tanto, cumpliría las tres patas de la sostenibilidad. Debemos trabajar de una manera coordinada, aunando los últimos conocimientos disponibles y por eso creo que la jornada de hoy es una oportunidad por parte del sector científico, pero siempre colaborando con el sector agrario y con las empresas y por supuesto también con las administraciones a nivel local, a nivel de las comunidades autónomas y como no puede ser de otra manera dentro de la propia Administración General del Estado. Y debemos seguir trabajando para diseñar medidas que se adapten a las condiciones españolas. Con esto quiero daros las gracias y estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Pues muchísimas gracias, María José. Yo creo que la verdad es que ha quedado bastante clarito y bueno, unas conclusiones bastante potentes bueno, pues que es más o menos los mensajes que nosotros desde la red llevamos bastante tiempo lanzando, pero bueno, pues que también desde el ministerio pues se apoyen para que lleguen al sector y que se pueda avanzar en esto, pues la verdad es que está genial.